Bienvenidos a Diálogos en el Colegio, una serie de conversatorios que produce la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy tenemos como invitada y agradecemos su presencia a la doctora Telma Camacho con el tema Los personajes inmortales de Rius, Eduardo del Río. Los anfitriones seremos, como siempre, el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. La doctora Telma Camacho es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Hidalgo y también fue maestra docente en la Universidad de Tamaulipas y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de los libros Las historietas del buen tono, La litografía al servicio de la industria y también Las imágenes de México, las historietas del buen tono de Juan B. Urrutia. Ha publicado 20 o más capítulos en diversos libros, destacando La historia de la vida cotidiana en México, una coedición del Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y en 2006 obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en Ciencias y Humanidades. Cedo la palabra al maestro Carlos Azueta. Gracias, Gerardo. Y gracias a ti, Telma, por aceptar nuestra invitación. Te hemos dado mucho trabajo en el Colegio de Sinaloa. Gracias a ustedes. Con la conferencia, que por cierto estuvo muy interesante y muy concurrida, tu conferencia sobre las calaveras. Y en esta ocasión, en esta plática de hoy día, nos presentarás un panorama de la historieta política de las 4 décadas finales del siglo XX hasta la fecha. Para la doctora Camacho, un recuento de las revistas y suplementos dominicales que han circulado en estas 6 décadas. Este será el contexto para presentar a Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, quien fue uno de los historietistas más prominentes de estas décadas y que en los años 60 creó la historieta Los Supermachos, que marcó un hito en este medio. Los personajes de este cómic tuvieron vida propia. Por un lado, la editorial se los arrebató a su creador y publicó la historieta realizada por diversos dibujantes y guionistas, y por otro lado fueron personajes de la película Calzón sin Inspector de Alfonso Arau, que muchos de nuestros radioescuchas seguramente recordarán, de una obra de teatro dirigida por Jesús A. Rodríguez y posterior a la muerte de Rius, de una historieta para informar sobre la iniciativa para legalizar la marihuana. Telma, te doy el uso de la palabra, seguro de que la plática de esta tarde será muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Podríamos poner la presentación, por favor? En un momento. Bueno, vamos a hablar de los personajes inmortales de Rius. ¿Por qué puse este título? Porque Rius falleció lamentablemente hace unos 3 años. Sin embargo, sus personajes siguen, se independizaron de él y siguen apareciendo en distintas publicaciones. Ya había mencionado en la presentación el maestro Zazueta este asunto de que pues no solo han salido en cómics. Entonces, pues eso nos habla de una forma de hacer y de trabajar en los medios de comunicación, que es este asunto de que la imagen es como un prototipo industrial. Se crean partes y se pueden reproducir. Así hay un autor que llama esto la estética de la reproducción. Podríamos poner la primera diapositiva. Hay un autor norteamericano, Roderick I. Camp. Voy a cambiar nada más la diapositiva, disculpe. Sí. Es que tengo que hacer un cambio. Ajá. Me disculpa, doctora, y el auditorio también. Parece que ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, a un autor norteamericano, Roderick I. Camp, que en su libro Los intelectuales y el Estado en México del siglo XX, hizo énfasis en algo característico de la cultura mexicana. Cito, mientras que ciertas
características estructurales limitan la influencia de las revistas serias de México y el acceso intelectual a ellas, no ocurre lo mismo con una institución peculiarmente mexicana, la Revista de Monitos. En esta cita, este autor indica este asunto de que las revistas de monitos no solo eran banales, sino que ahí se concentraba el debate político, y muchas veces un debate político que tenía más libertad que en otras publicaciones. Vamos a hacer un recorrido por las historietas, bueno, revistas de monitos a las que alude este autor. Por favor, la siguiente. Bueno, tenemos en primer lugar el asunto de que el periodismo en la segunda mitad del siglo XX responde a un régimen autoritario de partido único. El PRI ya llevaba varias décadas gobernando el país y tiene un control bastante eficiente de los medios de comunicación. Los caricaturistas, y en especial Rius, sabían que no se debía hablar del ejército, de la Virgen de Guadalupe y del presidente. Y que la censura muchas veces no era directa. Se conminaba la autocensura y el gobierno tenía algunos mecanismos de presión hacia las casas periodísticas. Por ejemplo, había un monopolio del papel, Pipsa, y si no les gustaba lo que publicaban, les retiraba el papel o no les daba papel a crédito, porque también esto funcionaba, a veces les daba el papel a crédito y esto era un como subsidio a la prensa, o les retiraba la publicidad gubernamental. Entonces, tenemos estas estrategias de control que a mediados de los 60 las empiezan a cuestionar las publicaciones de monitos, no la prensa seria. ¿Podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor? En este caso es un hito el asunto de los supermachos de Rius. Es una revista que sale a mediados de los 60. A Rius ya lo habían expulsado de varios periódicos. Él dice en sus memorias que nada más no lo corrieron de un periódico porque renunció en apoyo a una huelga, pero que de los demás lo habían sacado de mala manera. Y que cuando vio que ya no tenía espacios, alguien le propuso que por qué no se dedicaba mejor a la historieta y sacaba una historieta campirana que se contrapusiera a la familia Burrón, que tenía temas urbanos. Entonces Rius se pone a leer historietas, dice que leyó de todas, las buenas y las malas, y es cuando crea a sus personajes más emblemáticos y crea la historieta Los Supermachos. Esta historieta lamentablemente tuvo problemas de censura. El director empezó pues en poco tiempo, no les duró ni un año el gusto, empezó a censurar a Rius y empezó a hacer un equipo alterno que hiciera la historieta en el lugar de Rius. Entonces, cuando Rius se quiso ir con sus personajes, le sacaron una cláusula del contrato donde decía que los personajes seguían siendo de la editorial hasta que la editorial desistiera de publicarlos. Y así Rius se vio en la necesidad de volver a hacer otros personajes y volver a hacer otra revista. Y entonces fue cuando nació, podría poner la siguiente, por favor, Los Agachados. Este es el característico número del 68, que no es de la serie en general, este es llamaríamos un extra. Los Agachados vivieron más tiempo, se empezaron a publicar en 1968 y terminaron de publicarse a principios de los años 80. Al mismo tiempo que Rius empezó a hacer Los Agachados, también empezó a hacer La Garrapata, la primera época de La Garrapata, junto con un equipo de caricaturistas. Por favor, la siguiente, para ver la portada
de la Garrapata. En esta revista tuvo 3 épocas, perdón, no es serie, es revista, 3 épocas. La última tuvieron problemas con la parte de la censura de la historieta. Consiste en que en los años 50 se creó la Comisión Calificadora de Revistas y Periódicos Ilustrados, y pues la Garrapata tuvo problemas con esta comisión calificadora, y además el asunto de que pues hubo un desacuerdo entre los que hacían la revista. Pero Rius no dejó de insistir en hacer revistas y siguió publicando. Su siguiente proyecto, podríamos pasar a la siguiente, fue el Chahuiztle, ya en los 90. En los 90 él se liga con un grupo de caricaturistas de izquierda que se habían formado en La Jornada, que pues un periódico de izquierda del que nunca, dice que es el único periódico de donde no lo corrieron, pero pasó algo muy similar con el Chahuiztle y con los Agachados. De repente al editor, que era Editorial Pasada, donde se editaron los libros, las revistas de los supermachos todo el tiempo, de repente ya no quiso seguirlos publicando y ellos se salieron, y el editor se quedó con el título de la revista y la hizo con otro equipo. Entonces Rius, el Fisgón y Helguera se van a hacer el Chamuco, y hay un momento en que están circulando tanto el Chamuco como el Chahuiztle. Podremos pasar a la siguiente. Aquí está el Chamuco, que surge después de que se pelean con el editor del Chahuiztle, de que hay de este desacuerdo, y el Chamuco ha tenido 2 temporadas. La primera fue todo el sexenio de Zedillo. El sexenio, cuando inició el sexenio de Fox, se tomaron un descanso y después la volvieron a publicar durante el sexenio de Felipe Calderón, y a la fecha el Chamuco está vivo. Ha habido toda una serie de cambios. Empezó con una editorial, ya después abandonaron el trabajar con editoriales, y actualmente es una revista que trabaja con relativa autonomía. Y pues cuando Rius murió todavía era director del Chamuco. Podríamos pasar a la siguiente. Y bueno, pues entonces si quieren hacemos una pausa para comentarios antes de pasar a hablar concretamente de Rius y de los supermachos. Sí, me gustaría, Telma, que me precisaras. Me llamó mucho la atención la cita que hiciste al inicio de la plática. La revista de monitos como una peculiaridad mexicana, decía. Sí, dice una institución peculiarmente mexicana. ¿Cuáles serían, qué es lo que lo haría peculiarmente mexicana a la revista de monitos? Porque revista de monitos hay en otros países, pero ¿por qué peculiarmente mexicana? Bueno, porque en el caso de la revista política, porque sí, es raro que haya revistas donde el debate político no se lleve, perdón, países, como que revistas, países donde el debate político no se lleve en la gran prensa. Okay. Generalmente, pues el debate político en Estados Unidos, en Francia, en España, lo lleva la gran prensa. En las editoriales y en los artículos de autor y todo. Exacto, o hasta en el cartón editorial. Claro. No en la revista humorística de sátira política. Ok, y en eso sería muy mexicano, pues. Exacto, o sea, esta mezcla y que yo creo que tiene que ver, y eso lo exploró Camp, tiene que ver con el autoritarismo. De repente estas historietas se le escapaban al poder. Sí.
y le daba más libertades a la revista de monitos que al periódico. Exacto. Bueno, a los Se supermachos no tornaba. les fue, y a los agachados no les fue de todo bien. Hubo épocas en las que les negaron el suministro de papel. Rius habla en alguno de sus libros de que el editor tuvo que comprar papel de contrabando para poder surtir a la revista, porque era un éxito de ventas y la gente la buscaba. O el secuestro de Rius. A Rius lo secuestran y estuvieron a punto de fusilarlo. En realidad no lo hicieron porque intervino Lázaro Cárdenas y pidió que no lo mataran. Claro. Gerardo. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el tema. Desde que se propuso, me puse a investigar y bueno, pues siempre he sido muy aficionado, tengo que confesarlo, a las revistas de monitos, tal como las denomina la doctora Camacho. Cuando era muy niño, pues también, ¿no? Y el cómic mexicano, por llamarle de alguna manera, pues yo sí lo seguí en buena medida. Los supermachos no me tocaron tanto, los agachados sí mucho más. Eh, pero lo que sí me tocó ver, porque he investigado un poco sobre la historia de la caricatura en México, que bueno, pues ha sido una constante, digamos que desde fines del siglo XIX, ¿no? Y creo que la doctora Camacho puede tener mucho más amplio el panorama y más claro que yo respecto a esto, porque pues hay que recordar a José Guadalupe Posada. Por ahí estuvo también otro gran caricaturista mexicano, muy recordado, el Chango Cabral, que también de alguna manera llegaron a tocar a los políticos, ¿no? Porque era la única manera, así como usted lo señala, doctora, en la gran prensa el debate estaba copado por el poder y no había posibilidad de mucho o de nada prácticamente, ¿no? Y sin embargo, el cartón político, la revista de monitos, lo que circulaba a veces de manera incluso hasta clandestina, usaba mucho la caricatura para hacer una crítica muy aguda, muy fuerte sobre el sistema político vigente en cada momento, ¿no? Desde la época de Porfirio Díaz, que se recuerda cualquier cantidad de cierre de periódicos y persecución de moneros, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a Rius y todavía, ¿no? Como usted señalaba, el Chamuco sigue vigente, ahora tiene hasta una versión de televisión por ahí en Canal 11, si mal no recuerdo, del Sí, el Politécnico, Chamuco tienen su TV. versión y está dirigida por el Fisgón, creo que, y Helguera creo que todavía anda por ahí también. Pues ahí está toda la herencia de la caricatura mexicana, ¿no? Y Rius viene a recoger todo esto y me llama la atención que, bueno, pues sigue vigente a pesar de los años, ¿no? Los personajes, yo ayer lo platicaba con el maestro Zazueta, así brevemente, los personajes de los agachados sobre todo son icónicos en términos visuales y en términos conceptuales, ¿no? No solo Calzón, sino también, por ejemplo, el político, este señor de sombrero, no recuerdo Don su nombre. Perpetuo del Rosal. Sí, es indudablemente una imagen del cacique de la primera mitad y más allá, creo yo, del siglo XX, la posrevolución, cómo el sistema político generó ese tipo de políticos y él lo resume en un solo personaje de una manera perfecta. Son muy, muy sintéticos todos esos personajes. Sí, era el cacique del PRI, Sí, a diferencia de los técnicos, ¿no? Que eran estos cuadros preparados en el extranjero y demás. exacto. El ejemplo del cacique, porque hay un estudioso, Smith, dice que hay estas dos vertientes en el PRI en la época. Por un lado, el tecnócrata y por otro lado, el cacique rural, que condensa Rius en la figura de don Perpetuo del Rosal. Sí, porque si quisiéramos hacer digamos, una graficación, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, de Gonzalo N. Santos, nada mejor que el personaje que usted acaba de citar que inventó Rius. Sí. Creo que hasta físicamente hasta se parece. Creo que pudo haber sido un buen modelo, a lo mejor. No lo sé, no conozco a fondo la vida de Eduardo del Río, pero pudo haber sido una inspiración la figura de Gonzalo N. Santos, que era
el perfecto cacique priista del siglo XX mexicano, ¿no? Sí, digo, temible. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que empezamos con los personajes, Ajá. le pediría que nos pusiera la primera diapositiva. Claro que sí. Aquí tenemos a Eduardo del Río, que adoptó el sobrenombre de Ríos para hacer caricatura. Él no sabía que era un apellido, entonces, y para, pues, ocultar su nombre real, para no avergonzar a su familia, porque el oficio de caricaturista no era algo valorado socialmente. Aquí está Ríos, nacido en los años 30 en Zamora, Michoacán. Migró muy joven a la Ciudad de México junto con su familia al morir su padre y estaba estudiando para cura, pero lo expulsaron del seminario y entonces pues tuvo miles de trabajos y en uno de ellos, en una funeraria, para matar el tiempo se dedicaba a hacer dibujos y fue cuando lo descubrieron como dibujante y le ofrecieron trabajo en el seminario Jaja. De ahí empezaría, como ya dije, a publicar en muchos otros periódicos de la época, donde generalmente lo sacaban por sus ideas radicales, hasta que finalmente creó la historieta de los supermachos, y aquí lo tenemos caricaturizado como uno de los personajes de los supermachos, como Calzoncin, Sí. que es una reinterpretación de esta imagen del mexicano envuelto en una cobija. Calzoncin está envuelto en una cobija eléctrica. Y aquí tenemos a Rius, envuelto en una cobija eléctrica. De hecho, el cablecito que se ve como que si fuera el cinturón o algo para amarrar, es el enchufe de la cobija eléctrica. No es Bueno, cordón franciscano. no es exacto, no es el cordón franciscano, es el enchufe de la cobija eléctrica. Y aquí tenemos la portada de los supermachos, de Rius. Pues les decía, esta revista es de mediados de los años 60. Aquí tenemos precisamente a los personajes de los que estábamos hablando. Don Perpetuo del Rosal, claro, sin sombrero, generalmente Perpetuo del Rosal te traía su sombrero, y don Plutarco, que es el burgués. Y ¿cómo empieza a hacer esta historieta? Ya habíamos dicho que le recomendaron que hiciera una historieta con personajes rurales, y como estos personajes sí los estudió mucho, le quedaron muy bien los estereotipos de cada personaje rural. Y el éxito de los personajes trascendió a Ríos. En los años 70, podría pasar la siguiente, por favor. Tenemos que Alfonso Arau dirigió la película Calzón sin Inspector. Quienes hicieron el guión, empezaron haciendo el guión Rius y Juan de la Cabada, y al final, pues, y esto no gustó a Rius, acabaron haciendo el guión Rius, Juan de la Cabada, Arau, y pues Rius no quedó contento porque metieron personajes que no tenían que ver con el universo de los supermachos. Sin embargo, yo creo que la película sí contribuyó en algo, en mostrar toda una serie de prácticas de simulación que tenían los funcionarios priistas. Y además los personajes como que estaban hechos de una pieza y eran muy característicos. Por ejemplo, aquí tenemos a don Perpetuo con su sombrero, al cantinero español, al tendero y desde luego a la gente del pueblo, a Calzoncin, que es Juan Calzoncin, y a Chon Prieto. Ambos nombres tienen alusión al calzón de manta que vestía el indio, ¿no? Pero los supermachos no solo salieron en la historieta, la serie hecha por Rius, después
en la que lo suplieron y la empezaron a hacer por su cuenta, o con otro equipo. Incluso tengo entendido que hasta Chava Flores estuvo de guionista de los Supermachos después de que se la quitaron a Rius. Estuvo Borja, un caricaturista que era muy eficiente en el dibujo y en la imitación del dibujo. Y no solo funcionó para historietas, sino también, como ya vimos, en el cine y en las obras de teatro. ¿Podría poner la siguiente, por favor? Aquí tenemos una imagen de la obra de teatro de los Supermachos que se montó en Bogotá. Rius también menciona que había montajes en Los Ángeles y hacia los años 90 Jesús Rodríguez, la actual senadora por Morena, que se ha dedicado al teatro y al performance, hizo una obra de teatro sobre los personajes de Los Agachados. Entonces, pues ya los tenemos en 3 medios distintos. Y bueno, en este siglo, los personajes de Los Agachados regresaron al cómic. Este año, por favor, la siguiente. Este año se publicó esta historieta curiosa, Marihuana para principiantes, con perdón de Rius, en la que participan los personajes de Los Agachados. Tenemos aquí como si fuera la portada del disco de los Beatles, pero en lugar de que estén los Beatles caminando sobre el paso peatonal, están Calzón, Cinchón Prieto, Doña M y don Lucas Estornino. Esta revista, el proyecto lo hizo Jesús Rodríguez y 2 militantes y activistas por la despenalización de la marihuana, de la regulación de la marihuana, y el equipo, algunos de los del equipo del Chamuco. Entonces, pues gente muy cercana a Rius, que habían trabajado junto con él, y pues retoman a sus personajes, y el guión es de Patricio, quien trabajó en el Chamuco, la portada es de Hernández, y en esta historieta, pues dan todos los argumentos en favor de la regulación de la marihuana para evitar ya el narcotráfico. Con esto terminaríamos nuestra segunda parte de la plática. Quisiera saber si tienen algunos comentarios. Gerardo, ¿tú tienes? Sí, yo, el comentario sería que, bueno, el caso de Eduardo del Río, creo que considerando lo que usted nos está señalando y viendo la trayectoria que él tuvo, pues fue una persona que nunca desistió de sus ideales, en el sentido de, si lo despedían de un periódico, aparecía en otro, habría la posibilidad de expresarse a través de una revista. Le quitaron a sus personajes en los Supermachos, abrió nuevos personajes en Los Agachados y continuó hasta el momento de su fallecimiento, ¿no? Que es un mérito de un artista que no podemos encontrar con facilidad, sobre todo cuando se trata de cuestiones políticas y en un país donde la censura, en la época que sobre todo que él le tocó, llegó a ser brutal y inclusive pues a vivir censuras técnicas, por decirlo de alguna manera. Yo así les llamo, eso de no venderles papel. Yo sí recuerdo muy bien, yo he trabajado en periodismo y en periódicos y me tocó mucho la época en la que se escaseaba el papel porque la crítica se agudizaba más. Entonces, creo que el gran mérito de Rius es por muchas vertientes, ¿no? Es el trabajo artístico, no solo los monitos, sino sus personajes y la riqueza de los personajes, pero también la perseverancia, indudablemente, de su obra y de sus ideales, y que nunca se amilanó, por decirlo de alguna manera, ante los embates que tuvo de muchos lugares, ¿no? Inclusive la traición de los editores en muchos casos, de quitarle
sus creaciones, ¿no? Sí. Efectivamente, yo creo que sí es admirable que, por ejemplo, después del secuestro siguieron haciendo la garrapata. Sí. En sus memorias, Rius dice que pues fue por inconscientes. Yo creo que más bien es que tenían mucha conciencia de sus ideas, más que inconsciencia de lo Claro. que podía hacer el Estado, sino que pues estaban dispuestos a luchar por las ideas que defendían. Eso ya en este mundo posmoderno ya no se ve tanto, tal convicción Sí. que deriven actos de valentía de ese nivel, pues no, ya no es lo común. Es lo que, donde yo te quería preguntar, tú que has estudiado el cómic y la historieta mexicana desde el siglo XIX hasta la fecha, ¿tú podrías decir que en todas estas épocas de la historia de México ha existido un José Guadalupe Posada o un Eduardo del Río? O sea, una persona siempre crítico del poder político, muy sensibilizado hacia la realidad social y económica del pueblo y conocedor de sus usos y costumbres como ellos. Pues sí, o sea, hay O personajes que vacíos. particularmente condensan. Sí. Pero también lo que más abunda son caricaturistas que hacen su trabajo y no logran esta condensación como Posada o como Rius. Bueno, aunque la invención de Posada como alguien muy militante es efectivamente una invención. O sea, es en los años 20, 30 cuando se le empieza a ver como el gran opositor. Sí, Posada tenía caricatura crítica, pero también como trabajaba mucho por encargo, también tenía cosas que no eran totalmente críticas. Cuando Heriberto Frías sacó la Biblioteca del Niño Mexicano, Sí. hay un fascículo que se llama El Sol de la Libertad, y no me van a creer quién es el Sol de la Libertad. El Sol de la Libertad es don Porfirio Díaz. Y aparece en la portada de este fascículo dibujado por Posada. Y además rodeado del ferrocarril, de todo lo que significó la modernización del porfiriato. Claro. Tengo el fascículo ahí, pero de haber sabido que me iba a caer esta pregunta, les enseño el fascículo, es una maravilla. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que estas dos figuras condensan, pero el que sí era un militante era Rius. Y pues tenía como que muy claras sus ideas. Tenía muy claro esta lucha por un mundo mejor, por un país mejor. Mucho tiempo estuvo dentro del Partido Comunista, pero renunció al Partido Comunista cuando la Unión Soviética invadió la República Checa. Y además tuvo publicaciones en favor de los países comunistas, una sobre Cuba, y después tuvo una visión crítica del régimen cubano. Sí. O sea, también tenía esa capacidad de cuestionar sus ideas. Sí, sí, sí. No era un dogmático rabioso, ¿no? También llegó a cuestionar algunas ideas del comunismo y del socialismo real. Y el otro asunto es que yo creo que también fue un gran impulsor de caricaturistas mexicanos. Sus revistas no solo eran un espacio para publicar, funcionaban como escuela sí. Y centro de atracción de caricaturistas. Sí. Lo vemos en el Chamuco, ya hay varias generaciones de caricaturistas, y pues esto lo convocaron todo el equipo que hizo el Chamuco, pero pues es innegable la presencia de Rius en esto. Hasta en eso era generoso, pues. Sí. De dar oportunidad y enseñar a otros.
exacto. Bueno, pues si quieren nos podemos ir allá a ver a los personajes. ¿Quién claro. es cada quien? Preséntanos. Sí, podría poner la presentación para ver a cada uno de los personajes y cómo se presentaba en la historieta y después se tradujo al cine. Y nuestro primer personaje es, ya lo dijimos, Juan Calzoncín. Es este indígena que es una parodia de esta imagen del indígena mexicano envuelto en un zarape con un sombrero, recargado en una cactácea durmiendo. Y esta es una reinterpretación porque el zarape o la cobija que trae no es precisamente un zarape de tela, es una cobija eléctrica. Como tal, se pasó al cine, el personaje lo hace Arau, Alfonso Arau, y bueno, en la película sí se dice cuál fue el origen de la prenda que trae Calzoncín, que pues se cae de un avión, que fueron los detalles que no le gustaron a Rius, y en el fuselaje del avión, como se le quema la ropa, rescata una cobija eléctrica y ya se la pone de ropa. Bueno, nuestro siguiente personaje es Chon Prieto, que en la película fue encarnada por, ay, se me acaba de ir el nombre, pero Alegro, se apellidó Alegro actor. Y bueno, es un personaje que también indígena, que viste de calzón de manta y tiene un vientre prominente porque es alcohólico. Entonces, ese sí se la pasa hablando de tomar pulque y es como que el personaje más cómico. Frente a Calzoncín, que es más intelectual, Chon es el elemento más cómico de la pareja, es la contraparte. Pasaríamos a nuestro siguiente personaje. Ah, ya me acordé, Arturo Alegro, se llama Arturo Alegro el autor. Don Perpetuo del Rosal, del que ya habíamos hablado, así como que el modelo del cacique, de estos caciques que tenían el poder local en los pueblos. Y pues aquí lo tenemos, vestido de saco, corbata, bueno, corbata de moño, botines y el sombrero campirano. Y en la película, quien encarna a Don Perpetuo del Rosal es Pancho Córdoba. Pancho Córdoba. Los lentes negros, que no se nos olviden, también son característicos de este personaje. Y bueno, es muy simpática la anécdota de la construcción de esta película, porque Rius no hacía guiones. Rius planteaba qué era lo que iba a dibujar y se ponía a escribirlo, ponía chistes, pero hizo unos personajes muy buenos. Entonces, cuando plantearon hacer la película, yo estoy segura de que dijeron, bueno, pero necesitamos un buen argumento. Y se fueron a una obra de teatro que se llama El Inspector, de Nicolás Gogol. Y el resultado fue bastante bueno porque podemos llevar la situación de la Rusia de mediados del siglo XIX y hacer una analogía con el campo mexicano, porque en ambas obras se habla de la corrupción, se habla del abuso del poder, se habla de cómo el poder político lo tiene un cacique, lo que llamaremos aquí un cacique, un hombre fuerte allá en Rusia, y que toda la sociedad está puesta de acuerdo, de las clases altas de la sociedad, están puestas de acuerdo frente a la amenaza que puede venir de fuera, que es una inspección por parte del gobierno federal. Entonces ahí se ven las situaciones ridículas en las que nunca se barre el pueblo, pero el día que llega ¿cómo se llama?
el inspector del gobierno federal van y barren las calles o pintan las casas, arreglan las cosas. Pues en lo que alguien ha llamado, la otra vez vi en un blog que dicen que ese es el síndrome de calzón sin inspector. Sí. Bueno, pues otro de los personajes, pasamos a la siguiente, por favor, es Doña M, que es Doña Emerenciana, que es la beata del pueblo. Una mujer religiosa que siempre anda como muy cubierta con su rebozo, con la falda larga y un rosario, y además siempre espantándose de todas las cosas que son modernas, y siempre citando al cura como una autoridad. En la película el personaje lo hizo Carmen Salinas. Tenemos también podríamos pasar a la siguiente, al intelectual pueblerino. Hablamos de Lucas Estornino, que es el dueño de una tienda, y pues es un personaje instruido, que muchas veces funciona como contraparte intelectual de Calzonsi. Y tenemos al hermano, podríamos pasar al siguiente, por favor. Tenemos al hermano de Chon Prieto, que es Gedeón Prieto. Lo característico de este personaje es el típico burócrata. El burócrata que trabaja ahí en la administración, y lo característico de él es que su nombre se deriva de las siglas, de las iniciales, perdón, del presidente en turno, de Gustavo Díaz Ordaz. Por eso es GDO, Gustavo Díaz Ordaz. Gedeón Prieto. Bueno, y pues tiene que ver un poco con la trayectoria de este presidente. Había sido muy buen burócrata, y así como burócrata fue escalando puestos hasta que llegó a presidente de la República, de infausta memoria, por cierto. Y bueno, podríamos pasar a la siguiente. Está el típico comerciante español, en este caso, Rius lo pone como el cantinero. Lo característico de él es su boina y las alpargatas, para remarcar su procedencia, y además las cejas muy pobladas. Sí. Es fiacro franco, su nombre alude al dictador español Francisco Franco, obviamente, y pues es el personaje que usa muchas veces en contrapunto con Calzonsi, que es indígena. Entonces, de repente deja ver este asunto del pleito entre el indígena y el español. Y bueno, finalmente podríamos pasar a la siguiente, a Arsenio y a Lechuzo, que son los policías que obedecen a don Perpetuo del Rosal, y que son los que espían, los que vigilan, el brazo largo de la ley. Y generalmente aparecen como que los que tapan las corruptelas de don Perpetuo del Rosal. Entonces tendríamos aquí como que hay más personajes, unos aparecen más, otros menos, pero en general estos son los personajes que se han retomado en otras publicaciones. Doctora, yo tengo una pregunta, no sé si, bueno, yo supongo que tendrá una respuesta muy amplia, pero ¿no se ha hecho algún estudio para ver el impacto, digamos, regional que tuvieron los personajes o la obra en general de Rius en el país? Porque, pues ustedes lo saben mucho mejor que yo. México es un territorio donde podemos encontrar diversos países, como lo mencionan algunos, ¿no?
y por la, digamos, la fisonomía de algunos de los personajes. Platicando hace tiempo con una persona que conoce de caricatura, con un caricaturista local, me decía que Rius, algunos de sus personajes los había ubicado muy específicamente en el centro y hacia el sureste mexicano. Por ejemplo, de Doña M. Por ejemplo, en Sinaloa el rebozo no es absolutamente nada común, por ejemplo, ¿no? Entonces, el personaje puede ser muy identificable con muchísimas personas y circunstancias en lugares como Sinaloa, como la ciudad de Culiacán, por ejemplo, pero la fisonomía del personaje no tanto, ¿no? Hace un rato usted mencionaba en el caso de Chon Prieto que le gustaba el pulque. El pulque no es una bebida tan tradicional en Sinaloa como en muchos otros lugares. Entonces, ¿hay algún estudio que nos diga si hay alguna región del país donde los personajes de Rius o la obra de Rius en general tuvo mayor impacto que en otros? Lamentablemente nuestra investigación sobre cómic y sobre caricatura política, a pesar de que en los últimos 20 años ha tenido un enorme impulso, seguimos en pañales. Ese tipo de estudios no se acostumbran a hacer. Se hacen más estudios sobre series, sobre pues el cómic en sí, o incluso sobre la biografía de los creadores, que sobre recepción, o sea, de cómo llegan a la gente. Sin embargo, yo creo que aquí hay una idea muy importante que plantea el historiador británico Alan Knight, que finalmente en México el proyecto de la posrevolución sí creó una cultura general de todos los mexicanos. Aun cuando regionalmente la gente no tomara pulque o no usara rebozo, no era algo desconocido ni raro, porque finalmente este tipo de prendas estaban en el cine nacional, estaban en las historietas, estaban en la pintura, en el muralismo. Eh, sí hay toda una cultura nacional de lo que es ser mexicano, independientemente de las variantes regionales. Claro, aquí sí, muchas veces estos rasgos culturales no son los del centro sur de México, no son los del norte. Eso sí hemos de reconocer. Es un proceso que se conoce como la invención de la tradición. Tradiciones locales se presentan como si fueran nacionales. Y eso ocurrió con la cultura después de la revolución, y yo creo que Rius sí se hace un poco eco de eso. Sí, sí, pero sin embargo los personajes sí trascienden todas las regiones, porque el presidente municipal que se perpetúa en el poder es en todo México. La beata que se lleva metida en la iglesia y criticando a todos los demás porque son unos pecadores, está en todo México. El boticario, el otro también, el español ¿no? El de la cantina. Creo que yo pasé mi infancia, muchas de las vacaciones de mi infancia, en un pueblo, San Ignacio, Sinaloa, cerca de Mazatlán, que era un auténtico sangarabato. O sea, vivías en la caricatura ahí, en ese pueblo. Los personajes estaban en las calles, dialogabas con ellos. En ese sentido, sí, el impacto de Ríos y sus historias es muy real, incluso en el norte también, ¿verdad? Sí, porque además, como sí tuvo tiempo, a diferencia de los agachados, que más bien, como sabía ya cómo funcionaban los personajes, ya no los hizo con tanto cuidado, y la otra es que los tuvo que hacer a toda prisa. O sea, Sí. de repente, de un día para otro, se quedó sin historieta y ahora crea otros personajes. Estos sí los estudió mucho, y además los hizo, yo creo que también en diálogo con Gabriel Vargas, porque iba a ser la contraparte campirana. Entonces tenemos como detonador a un excelente creador de personajes, que es Sí, Gabriel Vargas, en la familia Burrón. Claro. sí, claro. Que es otro gran caricaturista, ¿no? Historietista. Exacto.
Es un gran historietista, es un cronista impecable. Sí. Y perdón. Doña M, te iba a decir, la tenían en mi familia, una de mis tías. Haz de cuenta como la de Doña M. Pero indudablemente, yo me permito hacer un apunte, sí fue todo un suceso los personajes, los que acabamos de ver sobre todo. Yo tenía la oportunidad, bueno, vivo en Culiacán desde siempre, pero yo viajaba mucho cuando era niño a la Ciudad de México con mi abuela materna, que vivía en el centro histórico de la Ciudad de México, y me acuerdo muy bien cuando se estrenó la película. Fue todo un suceso para la gente del barrio donde vivía mi abuela. Era el comentario generalizado entre las vecinas, eran señoras, yo era un pequeño de 10, 12 años cuando mucho, pero me acuerdo muy bien que empezaron a salir los sobrenombres a los niños, a los señores, a las señoras de ahí, de todo ese barrio, y eran relativas a los personajes de la película, pero ya existían esos personajes en el imaginario de toda esa gente, que también era una especie de San Garabato, nada más que era un pequeño barrio de la Ciudad de México, ¿no? Así como lo señala el maestro Zazueta, pero también en la Ciudad de México. Y aquí en Culiacán era menos, pero también escuchábamos ese eco de los personajes yo recuerdo muy bien en la primaria, voy a permitirme también este comentario, alguna vez me tocó que nos visitara, o más bien me tocó ir con un grupo de niños que supuestamente éramos muy, muy bien calificados en términos de aprovechamiento escolar, a visitar a un gobernador de Sinaloa hace ya muchísimas décadas. Y cuando salimos de ahí y regresamos a la escuela, uno de mis compañeros se atrevió a decir, se parece a don Perpetuo. No voy a decir qué gobernador era, pero bueno. Y era precisamente porque como niños teníamos más presente la figura del cómic, ¿no? Del personaje de Rius, y al ver a aquel gobernante en turno, pues a aquel niño le remitió a ese referente, ¿no? Entonces ahí uno nota el impacto de lo que Rius hizo y de sus personajes en la gente de no una, sino de muchas generaciones, ¿no? Exacto, y precisamente el traslado de estos personajes a otros medios permitió que se quedaran en la memoria, porque si solo se hubieran quedado en la historieta, no se hubieran conocido por otras generaciones. Yo, por ejemplo, la primera vez que supe de los personajes de los supermachos fue de niña, viendo en la televisión Calzón sin Inspector. Realmente, y bueno, me impresionó mucho esa escena, que Nicolás Gogol, la escena donde descubren que es falso el inspector, nada más, hizo hasta un dibujo, lo resolvió de manera teatral, y en la película se traduce en el lenguaje cinematográfico con elementos surrealistas, ¿no? El Calzón Sin va mencionando a qué animal se parece cada uno, y se van transformando en los respectivos animales. Entonces, yo creo que este diálogo, aunque a Rius no le haya gustado la película, incluso Monsiváis menciona que la película solo cae en el costumbrismo. Pero yo creo que sí permitió que los personajes tuvieran una vida más allá de la historieta. Sí. No, inclusive algunos de los actores se quedaron con el personaje muchos años. Fue el caso de Pancho Córdoba, creo yo. Yo alguna vez escuché por ahí a un crítico de cine decir que Pancho Córdoba no se había podido quitar a don Perpetuo durante muchos años en el cine mexicano, ¿no? Sí. Y era precisamente el personaje de Calzón que hace en la película, ¿no? Sí. Sí. Y además el otro asunto, yo creo que un acierto de la película es que tomó actores del teatro de revista. Sí, también. Entonces fue un diálogo entre el cine, el cómic y el teatro de revista. Claro, eso lo hace más interesante el fenómeno de revista. Sí. Ha sido una plática muy, muy interesante, Telma.
eh, estoy seguro que podrías habernos dado mucho más información sobre todo y cada uno de los temas que fuiste tocando esta tarde. Y nuevamente te doy las gracias de que hayas aceptado participar en este programa y decirte con la seguridad que te volveremos a invitar porque sabemos que tienes otros intereses en la investigación, están las historietas del buen tono, que también es un tema que vale la pena comentar y dar a conocer. Y con esa seguridad de que te volveremos a buscar, quisiera darte las gracias y despedirnos en esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar de los cómics, porque me fascina hablar de historieta mexicana. Bueno, yo me permito agradecer también a la doctora por la amabilidad que tuvo de acompañarnos, por cedernos pues bastante tiempo para platicar de Eduardo del Río, un verdadero hombre que hizo historia en nuestro país, en los medios de comunicación y ha dejado huella imborrable. Le agradezco mucho su presencia. Espero pronto poderla saludar nuevamente en persona en el Colegio de Sinaloa y compartir un diálogo más a través de la radio o a través de programas como este conversatorio con el público del Colegio de Sinaloa. Les reitero a quienes nos han podido acompañar que este es un diálogo en el colegio, una serie de conversatorios del Colegio de Sinaloa, un programa patrocinado, hecho y dirigido por la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas del Colegio de Sinaloa. Estuvimos con ustedes, nuestra invitada, la doctora Telma Camacho, el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. En una próxima estaremos platicando con otra gran persona invitada a este programa. Muchas gracias, hasta pronto.